El expresidente Andrés Pastrana, ya que no hizo nada por Colombia, sino por vendérsela a la guerrilla de la FARC. Eso fue lo que hizo él como presidente. Ahora se ocupa del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué en vez de construir a Colombia la está destruyendo? Eso hubiera hecho usted, construir la paz, una paz que nunca consiguió usted, sino que regaló las tierras a la FARC y ahora sí se lamenta y criticando al presidente Gustavo Petro. ¿O es que no se acuerda cuando fue a tomar café con Tiro Fijo o whisky? De eso le vergüenza que usted en su mandato no dejó una huella buena para que lo recuerden, sino lo peor como presidente que fue. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no le dan una embajada o qué? ¿O qué es que quiere? ¿Mermelada en este gobierno? Como todos los gobiernos anteriores. Los nombraban presidentes y les daban mermeladas. Eso ya en este gobierno se acabó eso. Dejen gobernar, expresidente Andrés Pastrana. Una Colombia que con sus comentarios se une más los colombianos. Y somos una nación que tenemos que estar juntos, luchando por el progreso de este país, para sacarlo adelante, que sea el número uno ante el mundo, en la economía, en muchos factores que hay, pero no destruyéndose más este país, desangrándose, como lo dejaron ustedes. Esos sí son buenos presidentes los que estuvieron atrás, que robaron, despojaron, masacraron y regalaron las tierras a los que no se merecen. Si les gusta este video, compártalo, suscríbase y dele like para seguir haciendo más contenido. Muchas gracias. Y de su familia. El tipo se supo mover y saber venderse como la mejor opción para el cambio. Por un lado, empezó con muchísima anticipación a desacreditar al partido que iba a ser su competencia en las elecciones del 98. A los 2 días de la victoria de Samper sacó la mejor chiva de su carrera periodística y reveló las famosísimas grabaciones que vinculaban al presidente con un cartel de droga. Por otro lado, se catapultó como el candidato de la paz. Porque después de haber perdido contra Serpa en primera vuelta, se reunió con Manuel Marulanda en la selva, se tomaron un tintico, discutieron un posible acuerdo de paz y ¡pum! Pastrana ganó en segunda vuelta y llegó a la presidencia como el salvador. El problema es que terminó como un mediocre, Fracasado, cínico e hipócrita. No muy lejos de la tradición de los presidentes en Colombia, ¿no? Acompáñennos a ver esta triste historia. En sus años como presidente, Pastrana me dejó un desempleo brutal, me dejó una economía jodida, me dejó un montón de millas en Avianca, me dejó grupos ilegales armados hasta los dientes y regados por todo el país, me dejó desplazados por montones, me dejó la cifra más alta de secuestros y de muertos por el conflicto, me dejó un país nadando en coca, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, me dejó cosas muy bonitas y además de todo prometió cobertura universal en salud, Y no cumplió. equidad y calidad en educación, Y no cumplió. una reforma política en la que acabaría el clientelismo de este país Y no cumplió. y un acuerdo de paz que acabaría con la guerrilla más antigua de América Latina. No cumplió. Pastrana lleva años repitiendo que Santos le entregó el país a las FARC. Pero lo que no dice es que cuando él fue presidente les estaba sirviendo en bandeja de plata y sin cobrar por el domicilio el país entero a las FARC. Les regaló 42.000 kilómetros cuadrados a las FARC sin militares y sin ninguna resistencia. Permitió que las FARC hicieran cuanta porquería se pudieran imaginar en la zona de despeje. Fue el niño Dios encarnado de las FARC porque les dio cuanto regalo quisieran, hasta el punto de aprobarles una posible asamblea constituyente que iba a destrozar todas las reglas del país para volverlas a hacer. Y además de todo, como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, tuvo la osadía de traer a Marvel y a Iván y sus Bam Bam para inaugurar la mesa de negociación. El resultado de su pésima estrategia fue que las FARC terminaron literalmente siendo los dueños y señores de una parte del país, con 6 nuevos frentes de guerra, miles de guerrilleros más y el poder de secuestrar, matar políticos y tumbarse pueblos sin que nadie los pudiera parar. Si no están convencidos del desastre tan regio que es Andrés Pastrana, les traemos un par de datos más. Pastrana fue
tan laxo cuando estaba negociando con las FARC que les iba a permitir meter mano en el modelo económico del país, las instituciones de la justicia y el funcionamiento del Congreso. O sea, venga y refundamos Colombia. Y mientras este man andaba parchando en el Caguán, los paracos se robustecían cada vez más hasta el punto que en 4 años doblaron su número de hombres y dejaron muertos por donde pasaron. En fin, 4 meses antes de acabar su presidencia, Andresito le dijo a Marulanda: yo le di mi palabra y la cumplí, pero usted me ha saltado en mi buena fe. Y cuando se acabó ese proceso de paz, Pastrana salió de la presidencia con el rabo entre las patas y se dedicó a descansar, a darle una pausa a su vida, a dejar que la clase política tome nuevos aires. Ajá, ahí siguió dando lata de lo lindo. La historia de Pastrana estaba envuelta en el clásico sabor del reggaetón. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. No nos digamos mentiras y llamemos las cosas por su nombre. Andrés es un tipo tóxico. Colombia, date cuenta. Cuando le entregó las banderas de su presidencia a Álvaro Uribe, no se ahorró un minuto en darle palo. Y entonces se mostraba como un líder que le cantaba la tabla al hombre más poderoso del país. Le decía sin pudor que el de Uribe era un gobierno narcotraficante y paramilitar. Que a él no le iba a dar lecciones de moral el primo de Pablo Escobar. Pero luego terminaron abrazados, teniendo una cordial y muy franca conversación con Trump, poniendo a un nuevo presidente que salió de la consulta entre Marta Lucha, Duque y Ordóñez, y reconciliándose con la misma clase política de siempre, con la que no hay nada que perdonarse. Con el Partido Conservador podríamos catalogar la relación de Pastrana como una on and off relationship. Primero se querían, luego el Partido Conservador lo echó, entonces Andresito hizo pataleta, después el presidente del partido, Hernán Andrade, le hizo una carta terrible y dolorosa. Y hoy, otra vez, se necesitan para vivir. Lo que llaman la codependencia, puro apego. Ay, y con Santos. A Santos no para de armarle pelea por absolutamente todo. Que los grandes legados de Juan Manuel Santos fueron masacres, asesinatos a líderes, amenazas de muerte a periodistas, que voy a unirme con mi nuevo mejor amigo Álvaro Uribe para promover el no en el plebiscito, que el proceso contra Uribe es para sabotear a Duque. Y téngalo ahí, porque no olvidemos que la gran mayoría del gabinete de Santos fue pastranista. Es más, los mismos ministros de Santos que fueron fieles seguidores de Andresito le dicen que se calme, que ya pasó su cuarto de hora, que no sea un niño berrinchudo. Pero lo que Pastrana nos demuestra es que es un cínico al que le cuesta salirse de la escena, que necesita atención, pero solo para chantajear con algunos puestos burocráticos. Y nos hace preguntarnos algo peor. ¿Por qué en Colombia seguimos escuchando a un político que fue pésimo negociador, peor estratega y un presidente malo, 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 malo? ¿Vieron que Peñalosa dijo 2 puntos? A diferencia de otros antes y ahora, jamás desobedezco un semáforo con motos. Jamás motos o carros con licuadoras luminosas. Discreción. Casi sin escoltas, frecuentemente sin ellos. Me encanta este comentario. Váyase a dormir y deja el vicio.